yo soy de otro planeta. Eso lo he dicho toda mi vida. Yo intentaba comunicarme con los demás y no me entendían. Siempre he tenido un poco esa sensación de no encajar en muchísimos aspectos. Mi visión en ese momento era, no encajo. Recuerdo que yo siempre me he llevado muy mal con mis padres, siempre hemos tenido muchos problemas. De eso de que contestona, que prepotente, que quiere ir de listilla o lo que sea, y tú simplemente quieres entender por qué esto es así. Entender por qué esto es así. Es lo que dice una de las protagonistas de Las Cebras. Es un documental sobre superdotación y altas capacidades. Abordan la realidad de los superdotados, que representan al 2% de la población. Muestra los retos, las dificultades a las que se enfrentan las personas superdotadas y con altas capacidades y la percepción social que existe de ellos. Hoy hablamos de altas capacidades, de sus problemas, de sus virtudes, de cómo, en la mayoría de los casos, se sienten incomprendidos y de cómo, poco a poco, dejan de ser considerados los raros para poder llevar una vida simplemente normal. Hoy hablamos de altas capacidades, sus problemas y sus virtudes. Se lo vamos a contar y se van a enterar. Se van a enterar. Rafa Lupión. Tres de cada 100 personas tienen una mente privilegiada. ¿Puede complicar la vida ser muy inteligente? El 70% de los niños llamados superdotados rinde por debajo de sus posibilidades y entre un 30 y un 50% presenta fracaso escolar. Están en la escuela y las familias están preparadas para esas altas capacidades. Decenas de adultos descubren que son superdotados pasados los 40 años y se estima que alrededor del 10% de la población mundial puede tener altas capacidades y no saberlo. ¿Estamos desperdiciando ese talento? Queremos abordar hoy ese tema con diferentes protagonistas. En primer lugar vamos a hablar con Mariluz Bueno, que es psicóloga especializada en altas capacidades y que colabora con la asociación desde hace 15 años, con la Asociación de Voluntarios de Acogimiento Familiar. Lleva toda la parte de información y asesoramiento a las familias, además de hacer formación en centros. Señora Bueno, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas tardes. Cuéntenos, ¿cuál es la labor de esta Asociación de Voluntarios de Acogimiento Familiar? A ver, hay un poco de confusión con el nombre. Lo de los voluntarios es lo que yo hago, yo soy colaboradora de la Junta, pero lo que es la asociación es una asociación de niños con altas capacidades. Bueno, de niños y no tenemos rango de edad, pero fundamentalmente las actividades van dirigidas a entre los 6 y los 20 años más o menos. Pero las asociaciones de apoyo superdotados y talentosos es el nombre, ¿no?, de lo que es la asociación. La parte de voluntariado o de asesoramiento de las familias, y eso es la que hago yo. Tampoco por aclarar, ¿no?, el concepto. Claro, porque entiendo que además esas familias que tienen a niños superdotados, a niños con altas capacidades, muchas veces necesitan de la ayuda también para saber cómo tratarlos y cómo aprovechar ese talento que estábamos diciendo antes, que en muchas ocasiones parece que se acaba desperdiciando. Sí, a ver, la familia necesita apoyo muchas veces en varios momentos, ¿vale? El primero es en el de la identificación, porque ven algo diferente, van viendo que sus hijos tienen un desarrollo distinto al de los demás, lo que comentaban en los audios al principio, de sentirse diferentes desde muy pequeños, y entonces necesitan ese acompañamiento para poder saber qué puede haber detrás. Y luego, evidentemente, una vez se identifican, pues para ver cómo ayudarles a desarrollar ese potencial, porque lo que estamos hablando siempre es de un potencial que hay que ayudar a desarrollar. En el deporte esto se ve muy fácil, por ejemplo, Rafa Nadal tiene unas características personales que le permiten jugar muy bien al tenis, pero hay que poder ayudarle a poner la raqueta delante, ¿no? Si no tiene la raqueta en la mano, va a ser muy difícil que lo pueda demostrar. Entonces, el desperdiciar el talento es cuando no se les ayuda a desarrollarlo. Claro, y parece muy curioso, ¿verdad?, que cuando encontramos, siguiendo con el ejemplo de Rafa Nadal que usted ha puesto, a un niño con, pues eso, una capacidad especial para practicar un deporte, lo identifiquemos antes que a alguien que tenga esa alta capacidad intelectual.
Eso es que además no solo es que se identifica antes, es que sí que se identifica y se promueve, ¿no? A un niño que juega muy bien al fútbol no le dices quédate en el banquillo sentado hasta que tus compañeros tengan tu nivel. Sin embargo, a nivel intelectual sí que muchas veces se les hace llevar el mismo ritmo que los demás porque no se es capaz de detectar ese potencial que puedan tener y además incluso a veces está mal visto, ¿no? Parece que seas prepotente, lo que comentaba también la otra chica en el audio, ¿no? De que puedan pensar que están por encima de los demás, cuando en realidad si esto se trabaja con normalidad y reciben el apoyo que necesitan, no deberían aparecer los problemas que están reflejando las personas que son adultas, ¿no? Si esto se detecta a tiempo y se les ofrece la ayuda tanto desde la familia como del centro educativo que necesitan para desarrollar ese talento, no solamente a nivel la parte educativa, sino también la parte emocional y social, pues a veces que ya no, si eso se diera así, ya no haría falta o no llegarían a presentar ese tipo de problemas, que es por lo que luchamos, ¿no? Tanto en la asociación como familias, el poder eso, que reciban lo que necesitan para que se puedan desarrollar de manera armónica, ¿no? En todos sus ámbitos, no solamente el educativo. Qué choque, ¿no? Estamos intentando que nuestros hijos tengan la mejor formación, que pues su cerebro en definitiva funcione de la mejor forma posible, que sean los más listos posible. Y luego resulta que si son muy listos, si tienen altas capacidades, esto acaba por no ser un privilegio. Es que muchas veces se confunde hay mucho mito que rodea a este colectivo y entonces se confunden los perfiles. Entonces la gente piensa, cuando piensa en un niño con alta capacidad o con altas capacidades intelectuales, piensa en un niño perfecto, modélico, que se va a portar bien, que va a sacar unas notas excelentes, ¿vale? Y eso a veces es así, pero otras veces no. Entonces, si no encajan esos perfiles, es cuando se convierte en ese problema de parecer que no se le va a dar el apoyo que necesita. Se va a tener que esperar a que lleguen los demás porque a veces se dice mucho la frase de yo no lo veo, ¿no? Para mí, pues no veo que encaje en el perfil que yo tengo montado en la cabeza de lo que corresponde a un niño de alta capacidad. Claro, porque hablábamos de estadísticas y decíamos que el 70% de los niños superdotados rinde por debajo de sus posibilidades y entre un 30 y un 50% presentan fracaso escolar. ¿Cuál diría usted que es el retrato robot de ese niño con altas capacidades? A ver, ese estudio es de hace años, no sé si estaría para actualizar o qué, pero sí que es verdad que normalmente rinden por debajo de su capacidad porque no se les exige o no se les dan las herramientas para que suponga un reto el aprender. Entonces, normalmente el aprendizaje que se les va dando día a día en el aula es el mismo que al resto y ellos a lo mejor sus conocimientos los tienen adquiridos con anterioridad. Una de las características con las que más se identifican cuando son muy pequeños es porque tienen una precocidad en el desarrollo, ¿vale? Suelen ser niños que empiezan a hablar muy pronto, a leer muy pronto, con lo cual todo el aprendizaje de infantil, por ejemplo, por ponerlo así muy más claro, más a nivel visual, lo adquieren a lo mejor en infantil y sin embargo luego en primero de primaria se les exige o se les dan esos conocimientos desde las administraciones que afiancen esos conocimientos que ellos ya los llevan, con lo cual a partir de ahí puede aparecer la desmotivación, por aburrimiento, incluso la parte social por no tener nada que compartir con los iguales de sus intereses o sus motivaciones, y ahí es donde empieza a aparecer el aburrimiento y la desmotivación, es cuando pueden aparecer los problemas educativos, esa falta de rendimiento, ¿no? ¿Para qué? Si yo esto ya me lo has contado, ¿para qué me lo vuelves a contar otra vez? Y desconectan, ¿no? del sistema educativo, eso cuando son pequeños. Cuando son más mayores es porque no adquieren los hábitos de estudio, trabajo, tolerancia a la frustración que los demás van adquiriendo poco a poco en el día a día, con los deberes, con los trabajos que van haciendo del día a día, y estos con escuchar en clase tienen suficiente, y luego cuando llegan a etapas posteriores de educación, en secundaria o en bachiller o incluso en la universidad, se dan cuenta de que no tienen herramientas para saber estudiar. Entonces ahí es donde te digo que aparece la bajada de rendimiento o incluso el fracaso escolar y se dejan los estudios, ¿no? Todo eso también hay que tener en cuenta en los perfiles, ¿vale? Porque hay muchas cosas a tener en cuenta y una de ellas, por ejemplo, son las chicas. Las chicas suelen pasar desapercibidas mucho más porque la parte social para ellas tiene mucha más importancia que la educativa y entonces eso también hace a veces que incluso ellas quieran rendir por debajo de su capacidad para no destacar, para no ser llamadas empollonas o simplemente pasar desapercibidas y mimetizarse con el resto. Pues hay muchos factores que pueden influir en el bajo rendimiento. ¿Ha habido algún cambio en los últimos años? ¿Han notado ustedes que, pues de algún modo la enseñanza haya evolucionado para que esta situación se modifique?
A ver, poco a poco se va consiguiendo. Lo que pasa es que esto, aunque es un campo que lleva ya muchos años de trayectoria, aquí en España pues menos que fuera, pero sí que es verdad que lleva ya unos años con todo el tema de la inclusión y todo esto, que se va entendiendo cada vez más, ¿vale? De hecho, desde el 2018 que está la Orden de Inclusión en la Comunidad Valenciana, cada vez se tiende más a atender a todo el alumnado, tenga la capacidad que tenga y tenga las características que tenga. Es verdad que todavía cuesta mucho, hay mucho mito, como te decía antes, arraigado, y mucho profesional que, pues eso, que todavía le falta el saber cómo detectarlos y cómo atenderlos, pero poco a poco se va consiguiendo, ¿vale? Pues insisto que cuesta mucho, todavía falta mucho recorrido, pero yo creo que desde la Consellería están en ello. Cada vez hay más identificación, no solamente por parte de la Consellería, las familias también, cada vez hay más identificación, más sensibilización con el tema, y cada vez se va tendiendo, aunque insisto que falta mucho, a unificar, ¿vale? Por ejemplo, lo que habéis dicho al principio, de que son solamente el 2%, eso es cuando estamos hablando de las cifras que se hablaba antiguamente del asociarlo solamente a un CI, ¿vale? Un CI concreto que era 130, pero es que hablamos del 2% de la población, pero hoy en día se habla de alta capacidad y engloba mucho más, ¿no? No solamente es la parte de intelectual, que evidentemente tiene que estar, sino que pueden haber otros factores emocionales que pueden estar interfiriendo para que ese CI a lo mejor no dé la cifra que se espera, o teniendo otros perfiles, pues pueden ser unos talentos en determinadas áreas, lo que sea, y no llegar a lo mejor a 130, ¿no? Entonces, creo que incluso por ahí hay cambios, ¿no? en los paradigmas a nivel de nomenclatura y tal, y eso hay que ir rompiendo, ¿no? Esos mitos de que son solamente el 2%, y aún así, ya habéis dicho las cifras que son, ¿no? De lo que representaría. Mariluz, bueno, muchísimas gracias. A vosotros por la oportunidad de compartir con la audiencia lo que es el día a día de la asociación. Queremos saludar a María, es una mujer de 20 años, es una persona con altas capacidades. Hola María, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. Cuéntanos tu experiencia. Bueno, pues a mí me detectaron a los 7 años que, bueno, no sé si ha explicado Mariluz ya o alguno de los que han estado participando la diferencia entre detección y diagnóstico. No lo ha explicado. Pues lo cuento yo. Claro. Bueno, detección es cuando una persona, que puede ser profesor o tus propios padres, compañeros o una persona cualquiera, detecta que hay ciertas diferencias pues con el resto de alumnado o de personas en general, y sugiere que puedes tener altas capacidades. Entonces, ahí pues se te marca un poco que hay una diferencia. A mí al año siguiente se me hicieron las pruebas en el colegio. Lo que pasa es que, claro, debido a un poco de fallo en el gabinete psicológico, daba que era de altas capacidades en todas las pruebas menos en una. Entonces dijeron que no debía ser de altas capacidades. Me mantuve pues normal en el colegio, instituto, y a los 14 años pues ya el aburrimiento en clase era muy grande. Había tenido ya varias situaciones en las que se notaba que había diferencias a la hora de afrontar las tareas en clase o los estudios con mis compañeros, y entonces pues mis padres decidieron llevarme a un gabinete de expertos en altas capacidades, donde me diagnosticaron y dijeron que sí, que efectivamente tenía las altas capacidades, y eso la verdad es que me abrió las puertas a entrar a ABAST, que es la Asociación Valenciana de Altas Capacidades. Y bueno, tengo que decir que me abrió un mundo, conocí a un montón de gente, vi a gente que era más mayor, cómo habían ido afrontando los cursos que me quedaban, cómo afrontaban la vida universitaria, qué problemas encontraban ellos para que yo no tuviese que pasar por los mismos aprendizajes. No hace falta vivirlo todo para aprender de las experiencias. Y bueno, luego también me sirvió para encontrar gente que tenía como esa curiosidad por ver el mundo de otra forma, y claro, podíamos compartir esa curiosidad entre nosotros sin los juicios que a veces se hacen por otras personas que no son capaces de visualizar como vemos nosotros. Y luego también me permitió una cosa que para mí es muy importante. Yo sigo muy vinculada a la asociación y es algo que intento fomentar tanto para los que son más pequeños como para los que son adolescentes. Y es que, claro, que
estando en este grupo de gente que entiende tus características, se te permite ser adolescente, joven o niño. ¿A qué me refiero con esto? Pues muchas veces se sugiere que los niños de altas capacidades o adolescentes maduran muchísimo más rápido que el resto de sus compañeros. Pero ¿qué pasa? Que muchas de las preocupaciones que tienen, por ejemplo, a mí me dio por la física cuántica pues cuando tenía 11 o 12 años, claro, son temas que solo puedes hablar con adultos y entonces hace que te acabes rodeando de adultos para poder hablar de esos temas sin sentirte tan juzgado. Pero tú como niño y como adolescente pues también tienes otras necesidades. Por ejemplo, si eres un niño pues también quieres jugar, pues no sé, en el arenero o hablar de chicos si eres adolescente o de chicas o de lo que sea. Y claro, si estás siempre con adultos, esas necesidades que tienes como niño o adolescente de ser también niño y adolescente, pues no puedes explorarlas, ¿sabes? Y entonces el estar en un grupo que me permitía hablar de mis intereses, pero además ser un adolescente con inquietudes de adolescente, la verdad es que me sirvió mucho. Claro, nos decías que entraste a formar parte de la asociación muy pronto, que formaste parte de esos grupos muy pronto y quizá eso te facilitó también la infancia, porque lo que hoy nos estamos preguntando es si eso que llamamos mentes privilegiadas lo acaban considerando un privilegio. ¿Para ti es un privilegio, ha sido un privilegio ser superdotada o en algunos momentos lo has pasado mal? No, yo, bueno, lo he pasado mal. A veces el ser diferente en clase es una molestia para algunos profesores, o por lo menos algunos que he tenido yo se lo han tomado así. Y sí que es verdad que en las aulas hay cierta competitividad y que, claro, si tú eres si tienes esa posibilidad de ser competitiva o más competitiva que otros compañeros, pues los compañeros a veces se lo toman mal. Luego, pues no sé, pues tú estás en clase aburriéndote, que no sé si se es consciente, pero tú vas 8 horas a oír algo 5 o 6 veces que ya entiendes que tienes claro y tienes que ir 5 días a la semana y no tienes más, no visualizas nada más en tu futuro que repetir esto constantemente hasta que te gradúes. Entonces, no considero en ningún momento que sea algo ni para ser privilegiado ni que te ponga dificultades. Yo creo que es eso, una diferente visión sobre el mundo que afecta pues a cómo nos sentimos, a facilidades que tenemos para resolver algunas situaciones y otras que no tenemos tantas. Y claro, esa perspectiva lo que tiene que ser es entendida tanto por nosotros, que tenemos las altas capacidades, como por la gente que nos rodea. No sé, es como... Uy. Sí, te escuchamos, María. Sí, es como por ejemplo decir que... No sé, igual es una comparación que no está muy bien, pero, por ejemplo, yo soy miope y alguien ve a lo lejos una farola y yo como no la veo, pues digo, no, esa farola no existe. Y el otro dice, sí que existe, se la estoy viendo. Y digo, no, yo como no la veo, no existe. Pues ver simplemente que respecto a la vida, respecto a la solución de problemas, tanto académicos como personales y demás, hay distintas perspectivas y la gente a veces tiene capacidades para ver cosas que otros no. Y ya está, es nada, no me parece ni que sea beneficioso, ni negativo, ni nada, la verdad. Nos decía justo hace unos minutos, Mariluz Bueno, que justo para las chicas es un poco más complicado. Sí, a ver, yo, bueno, claro, solo chica y solo puedo hablar desde mi perspectiva. Claro, solo tienes tu experiencia, lógicamente. Claro. Entonces, diría que es más complicado. Pues bueno, yo tengo que decir que en la asociación, en lo que era mi grupo, por ejemplo, éramos 3 chicas y habían como casi 20 personas. Uh-huh. O sea que a la hora del diagnóstico está claro que es más difícil diagnosticar a las chicas. Claro. Básicamente se ven los resultados en los grupos de edad cuando se junta la gente de altas capacidades. Que es más difícil convivir,
que es más difícil que te diagnostiquen porque intentas integrarte más, pues eso ya depende un poco de cada persona. O sea, sin ser psicóloga ni nada. Yo, por ejemplo, siempre he tenido como muy claro que quien era yo era quien era y que no necesitaba esconderme, y sí que es verdad que desde que era muy pequeña he tenido la prioridad de mejor sola que mal acompañada. Entonces, claro, supongo que por eso fue fácil detectarme a tan temprana edad y luego diagnosticarme cuando me diagnosticaron expertos sin ningún problema, porque nunca he querido fingir ser alguien que no soy. María, ¿cómo ha sido tu trayectoria académica? ¿Te saltaste a algún curso? No sé si ya has terminado la carrera, si estás estudiando. Bueno, pues yo la verdad es que he ido a curso por año, no me adelantaron ningún curso, ni he repetido ningún curso ni nada. Estoy ahora, voy a hacer cuarto de Derecho, estudio en inglés, que era un nuevo reto que me puse cuando empecé la carrera. Y bueno, pues nada, es que como llevo una trayectoria de estudiante como cualquier buen estudiante, no diría que se pueda, más allá de las diferencias a la hora de afrontar las actividades académicas, no creo que haya mucha diferencia con mis compañeros, vamos. Seguro que nuestros oyentes lo han notado. Yo suelo saludar a todo el mundo con nombre y apellido, pero el apellido de María no lo he dado. ¿Por qué no quieres que demos tu apellido? No, yo no he dicho que no sé de mi apellido. Bueno, pues me llamo María Andrade. Igual ha sido algún tipo de problema de comunicación. No, me llamo María Andrade. Bueno, estoy expuesta. Soy miembro de junta en Avast. O sea, sí que es verdad que hay cosas que se quedan en el pasado y que tampoco te apetece que te persigan constantemente, en el sentido de decir, pues, no sé, se podrían contar ahora situaciones individuales con gente de mi vida, pero no... Pero bueno, son cosas que la gente también tiene derecho a evolucionar. Bueno, pues sí, quedará grabado y quedará tu nombre, María Andrade, que es tu nombre y tu apellido. Mi apellido, sí, no. Y esa es tu experiencia, por supuesto que sí, te agradecemos que la compartas con nosotros desde tu punto de vista y por no solo la experiencia personal que tienes, sino también desde esa junta directiva de Avast. ¿Crees que la sociedad, las familias y la enseñanza están preparados para esas altas capacidades? Bueno, yo creo que todavía queda mucho que hacer. Preparados, sí. Que estemos dispuestos a aceptar las diferencias con esas personas de altas capacidades, pues a veces no tanto. Pero bueno, es nada, un trabajo que tenemos que seguir continuando, tanto los padres de esos niños como los que ahora ya somos más mayores, pues para los que vienen detrás, porque bueno, yo este año acabo la carrera y todas estas cosas a mí ya no me van a afectar, pero sin embargo sigue siendo importante pues por mi experiencia. Claro que sí. Pues María, muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros por darnos voz. Claro que sí. Es María Andrade a quien hemos querido pedir su experiencia personal. Es verdad que desde la asociación nos habían pedido que no facilitáramos su apellido. Nos decían aquello de que, bueno, esto quedaba grabado y quizá está pues ese estigma al que parece que también se ven sometidas las personas con mentes con altas capacidades. En muchas ocasiones lo pasan mal, no parece que haya sido el caso de María, ni mucho menos, no parece que ella haya tenido esos problemas porque se detectó su capacidad muy pronto y a los 7 años y rápidamente pues pudo ser niña siendo superdotada. Pero queremos preguntar si los centros educativos están preparados. Y si están preparados los docentes que trabajan en ellos para las altas capacidades. Se lo vamos a preguntar a María José Llopis. Es profesora de la Facultad de Magisterio y Ciencias de la Educación en la Universidad Católica de Valencia y miembro del equipo de investigación en altas capacidades que lidera Ana Casino. Señora Llopis, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes. ¿Están preparados los profesores para atender a los niños con altas capacidades? ¿Está preparada la educación española para esto? Pues yo diría que no. Realmente no está preparada todavía. Aunque eso no significa que no haya mucho interés por parte de muchos docentes, por parte de muchos centros y sobre todo por parte de los que nos encargamos de impartir la formación necesaria para que esto sea posible. Hay mucho interés, pero todavía no existe esa preparación. ¿Dónde está el motivo? ¿Dónde está la causa de que no hayamos avanzado tanto como usted considera que deberíamos haberlo hecho? Pues yo creo que sobre todo porque hay mucho desconocimiento de lo que realmente es la alta capacidad y de lo que realmente estos niños o estos chavales necesitan. Y hay también, considero, miedo, ¿no? Es como un reto y no tenemos por qué tener miedo, porque al fin y al cabo pues son niños en formación, proceso de formación, que lo que pasa es que aprenden muy rápido y como aprenden muy rápido pues necesitan respuestas por parte de los docentes y por parte de los centros distintas. Parece que nos hemos focalizado más, no sé si usted comparte este criterio, en las personas con diversidad, en las personas pues con menos capacidad, y sí que hay protocolos de actuación ante esas situaciones, y nos hemos olvidado de esas otras personas que también necesitan un protocolo especial. Efectivamente, así es, efectivamente. Y vamos a ver, los niños que están, digamos, por debajo de la media en la campana de Gauss, por supuesto que necesitan atención y respuesta. Y en este sentido, nuestro sistema educativo ha avanzado mucho en los últimos tiempos y se dan respuestas muy eficaces. Y así debe ser. Pero es cierto que el colectivo de alumnos con altas capacidades, bueno, pues a lo mejor se ha considerado que, o se cree erróneamente, que bueno, que como son más inteligentes o aprenden más rápido, tienen más recursos y pueden ir solos. Y esto no es así, porque hay mucho fracaso escolar también que está vinculado precisamente a no ser atendido cuando uno tiene alta capacidad. Claro. No ser atendido debidamente. Fracaso escolar de esas personas con altas capacidades. Entiendo que conflictos también en los centros educativos, cuando uno está durante, como nos refería María, 5 días a la semana, 8 horas al día, escuchando algo que ya se sabe perfectamente y aburriéndose en clase, es bastante fácil que genere conflictos, malestar y un desperdicio de talento para toda la sociedad, ¿no? Efectivamente, lo que sucede es que se da un bajo rendimiento y el bajo rendimiento es uno de los problemas más graves que pueden surgir en este colectivo. Lo han estudiado autores diversos y está demostrado con publicaciones y con estudios. Y es cierto que según Siegel, por ejemplo, hasta el 50% de ellos en algún momento de su vida académica, puede presentar este bajo rendimiento. Y el bajo rendimiento es la discrepancia que hay entre la capacidad que un alumno tiene y los resultados académicos que obtiene. Y muchas veces es una decisión del propio alumno el tirar la toalla, el decir, bueno, pues como no me hacen caso, pues voy a llamar la atención de otra manera, entonces no voy a rendir como esperan que yo rinda. Y ahí viene fracaso escolar, viene abandono temprano de la escuela, hay muchos problemas emocionales también vinculados a este tipo de situaciones. ¿Qué debe hacer un profesor, un maestro, si detecta a una de estas personas con altas capacidades en su clase? Pues debe aprenderlo y debe formarse. Si no sabe cómo atenderlo, pues debe formarse. Y bueno, pues hay respuestas importantes. Nosotros, por ejemplo, en nuestro equipo, en las formaciones que damos a docentes y a claustros completos de centros educativos, porque digo que sí que hay interés, no en todos los centros, pero sí en muchos. Pues en esas formaciones proponemos un modelo inclusivo, que es de enriquecimiento curricular, para que estos alumnos pues tengan retos, sean atendidos con respuestas que van a tirar de los demás también, hasta incluso de los que no tienen alta capacidad, porque si tú estás planteando una actividad que es más compleja, que requiere investigación, seguramente otros alumnos que tienen interés o tal, pueden también querer hacerla, y todo esto hace que suba, digamos, de alguna manera el nivel del aula, ¿no? Entonces, hay una frase de Renzulli, que es uno de los que han estudiado durante más años y con más experiencia en este tema, que dice que la marea alta sube todos los barcos.
María José Llopis, profesora de la Facultad de Magisterio y Ciencias de la Educación en la Universidad Católica de Valencia. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. La Consellería de Educación en la Comunitat Valenciana ha puesto en marcha el programa Connectats. El objetivo es promover el desarrollo del talento de todo el alumnado. Queremos conocer mejor en qué consiste ese programa y para eso vamos a saludar a Pilar Serna, que es asesora de la Unidad Especializada de Orientación del ámbito de altas capacidades y directora y coordinadora general de ese programa Connectats. Señora Serna, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. Cuéntenos en qué consiste, qué es el programa Connectats. Pues nada, el programa Connectats es un programa que se ha iniciado este curso escolar con el objetivo de crear una red de centros que promuevan las buenas prácticas en torno al desarrollo del talento de todo el alumnado en general, pero también de aquel que presenta altas capacidades. Claro, escuchábamos ahora mismo a María José Llopis, que además es miembro del equipo de investigación en altas capacidades que lidera Ana Casino. Decía, es que la escuela ni los docentes no están preparados para atender a estas personas. ¿De qué modo el programa Connectats va a cambiar esta situación? Vale, pues nosotros nos hemos organizado para ahora, en primer lugar, atender sobre todo las medidas 1 y 2 de atención a la diversidad. Entonces nosotros nos hemos planteado el objetivo de con estos 6 centros piloto con los que empezamos, el trabajar la sensibilización y la formación de todo el profesorado, que como estaba diciendo María José, pues es uno de los problemas que nos encontramos, esa falta de formación. Por otro lado, el ayudar a los equipos directivos a que puedan liderar en metodologías, en aspectos organizativos que optimicen el funcionamiento del centro para ayudar a todos los alumnos en general a esa inclusión y en particular al alumnado con altas capacidades. Por otro lado, con estos 6 centros vamos también a tratar de buscar el talento del profesorado, porque hay mucho talento que también se desperdicia y que puedan demostrarlo en las aulas, sacando los puntos fuertes y lo mejor de todos los alumnos y instaurando adecuados protocolos de identificación, de detección e identificación de las altas capacidades, que es uno de los problemas también grandes que nos encontramos. Entonces nosotros hay una serie de prácticas que van para estos 6 centros piloto, pero por otro lado muchas acciones se van a abrir al resto de centros de la Comunidad Valenciana para que los alumnos y alumnas con altas capacidades puedan tener recursos en los centros. 6 centros piloto y un programa que se pone en marcha este mismo curso ya. Exactamente. El programa hemos empezado ya a desarrollarlo en 6 centros de la Comunidad Valenciana, 3 institutos y 3 colegios. Tenemos en Castellón el Colegio Baltasar Rull de Onda y el Instituto Torrelló, también de Onda. Luego en Valencia tenemos un colegio que se llama Rey en Jaume, en Tabernes Blanques, y el Instituto Ferrer y Guardia de la ciudad de Valencia. Y en Alicante el Colegio Jorge Juan de Monforte del Cid y el IES Playa de San Juan. Entonces son centros muy diversos de diferentes etapas educativas con las que queremos sacar experiencias de buenas prácticas de atender a los alumnos con altas capacidades y a buscar los puntos fuertes de todo el alumnado en general y que eso podamos extenderlo a toda la comunidad educativa en la Comunidad Valenciana para que genere impacto. Porque, señora Serna, en este programa estamos escuchando mucho 2 cosas. Una, que los estudiantes que presentan altas capacidades en un porcentaje altísimo presentan fracaso escolar o no se acaban adaptando o definitivamente su talento no se acaba aprovechando. Y por otro lado, que hay que formar a los profesores, que los profesores y los centros educativos no están preparados para acoger a estas personas. ¿Cuál es en estos momentos el protocolo? Porque nos decía María, una chica superdotada que, bueno, no había ido a curso por año, nos decía, es que te aburres durante 8 horas al día, 5 días a la semana. ¿Es fácil que esos niños
pasen de curso y puedan estudiar en otras etapas educativas que en principio no están destinadas a su edad. ¿Lo que tenemos que hacer es que sea más fácil dar ese salto? ¿Lo que tenemos que hacer es que pueda haber distintas velocidades y una también adaptada a las altas capacidades dentro de un mismo aula? Correcto. Hay diferentes medidas y va a depender de las particularidades de la niña o del niño. Entonces, lo que nosotros estamos intentando es que hayan unos mecanismos óptimos en los centros para detectar esas altas capacidades. Entonces, por ejemplo, en los 6 centros con los que empezamos, en primero de primaria y en primero de la ESO, se van a pasar como unas pruebas y unos mecanismos para ver los perfiles que tiene el alumnado en general. Entonces, ahí podrán saltar alarmas de alumnos y alumnas que sean susceptibles de tener altas capacidades. Con esto lo que estamos cubriendo es lo que también estaban diciendo anteriormente, el tema de que las niñas normalmente pasan desapercibidas o niños y niños que a lo mejor tienen condiciones más desfavorables, pues también pasan desapercibidos. Entonces, con un protocolo adecuado que se instaure dentro del plan de inclusión educativa del centro, por ejemplo, pues eso, todos los cursos en primero de primaria y primero de secundaria, o en 2 cursos se pasa, y cuando saltan las alarmas, pues ya se hacen identificaciones completas en las que no vemos solamente la parte cognitiva, sino también toda la parte emocional y un perfil con el cual dar orientaciones precisas al profesorado. Entonces, por un lado está el protocolo y en función de esas características que pueda tener el alumno o la alumna, pues ya se empieza a configurar la respuesta educativa, que bien puede ser dentro del aula con diferenciación curricular, con enriquecimientos, en los casos más extremos pues a lo mejor proponer una flexibilización, pero que cuando se proponga cada una de las medidas que esté muy bien justificado. ¿Quién decide actualmente si un niño o una niña pasa de curso porque es superdotado o superdotada? Si pasa para hacer una flexibilización, necesita una evaluación sociopsicopedagógica que esté muy bien fundamentada con toda la reflexión del equipo docente y la identificación del orientador o la orientadora. Entonces eso pasa a la administración y ya pues se aprueba o no se aprueba. Pero lo suyo es que para hacer una flexibilización deben haber unos criterios claros que yo aprovecho para pues eso, manifestar como la gran labor que se está haciendo desde la unidad especializada del ámbito de altas capacidades para que esas flexibilizaciones cuiden bien, que los niños y las niñas estén bien desarrolladas a nivel emocional, que la familia tengan todo, pues eso, esté todo correcto como para que la flexibilización tenga éxito. Y que luego no se quede solamente una flexibilización, creo que estamos hablando de quizás lo más fácil y lo más barato para el sistema educativo es pasarlo de curso. No, esto tiene que ir acompañado de luego también medidas de enriquecimiento curricular para la alumna o el alumno. Pilar Serna, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por la oportunidad. ¿Y cómo lo pasan las familias? ¿Cómo se vive en casa tener un niño o una niña con altas capacidades? Queremos hablar con Tamar Suali. Es madre de un niño que tiene altas capacidades. Bueno, ahora tiene 18 años. Yo creo que ya no se le puede llamar niño, ¿no? Tamar, ¿qué tal? Muy buenas. Efectivamente, buenas tardes. Encantada de saludarlos. ¿Cómo descubrió usted que su hijo tenía altas capacidades? Pues mire, yo le cuento un poco nuestra historia. La verdad que nuestra trayectoria ha sido muy atormentada y ya hemos pasado la primera vivencia con lo que pasa con mi hijo mayor. Vale, parece que perdemos esa comunicación con Tamar Suali. Vamos a ver si la podemos recuperar y si podemos escuchar bien su testimonio, porque hablaba de una situación tormentosa la que habían vivido con su hijo, que ahora tiene 18 años y al que se le detectaron esas altas capacidades. Creo que ya tenemos de nuevo esa comunicación. Se nos había cortado. Nos hablaba usted de una situación atormentada, que habían acabado atormentados con esto. Pues efectivamente, Rafa, me escucha bien, ¿verdad? Sí, ahora sí. Perfecto. Pues mire, le cuento, nosotros empezamos ya con una vivencia del hermano mayor. Como bien sabe, el tema de alta capacidad normalmente tiene un elemento, aspecto genético, lo que pasa que heredado.
con el hermano no se hizo el diagnóstico y por lo tanto la frustración ha sido muy mayor. Actualmente tiene 24 años y es un exitazo académico, pero su trayectoria de escolarización ha sido un fracaso escolar. Ahora está ya haciendo su doctorado, pero ya teniendo esta vivencia y la frustración que supone, a pesar de tu punto de partida, no tener un logro académico y estar considerado y de frustración, ya hemos ido diagnosticando el hermano. Y cuando se hizo el diagnóstico del hermano, que se hizo en varias ocasiones, que hemos asegurado realmente, lo primero que planteamos era el reto para el colegio, porque evidentemente ha habido en el colegio esta... Vaya, creo que volvemos a perder. Se pierde la conexión. Sí, se pierde la conexión. Ahora parece que la hemos recuperado. Es una lástima porque me parece muy interesante su testimonio, lo que nos está contando. Creo que ahora la podemos volver a escuchar. Vamos a intentar de nuevo, Rafa, y usted me dice si se me pierde por el camino. De momento la escuchamos. Vale, digo que la experiencia a nivel escolar ha sido muy frustrante porque hay una diferencia abismal entre las capacidades que manifiesta el alumno, en este caso el niño, sus conversaciones en casa, la reflexión crítica, la madurez en cuanto a asumir tarea y ejecutar, y en cuanto a lo que la escuela pretende, cómo pretende responder la escuela. Fundamentalmente yo diría que en el caso de mi hijo la gran frustración venía por el hecho que él mismo y nosotros, incluso el profesorado, reconocía que tiene gran capacidad, pero su actitud en el cole, el aburrimiento, la frustración, digamos, el aislamiento social, porque muchas veces sus necesidades e intereses son diferentes, han condicionado mucho su felicidad y por lo tanto la nuestra. ¿Les costó mucho que en el colegio, en la enseñanza, se pudiera adaptar la situación a su hijo? Bueno, nos está hablando de que en el caso de su primer hijo no fue diagnosticado y hubo fracaso escolar. No sé si con el segundo todo fue más fácil también en el colegio. Pues Rafa, lamentablemente ha sido más difícil por un sencillo motivo. El mayor, que no ha sido diagnosticado, nos hemos tenido que atener, como no había ni diagnóstico ni pautas pactadas, hemos atendido los hemos dado de casa, y cuando llegó a la universidad es cuando él, podría volar y demostrarse a sí mismo y a los demás su capacidad. En el caso del joven sí que había un diagnóstico, pero lamentablemente para mí el diagnóstico es solamente un elemento y muy limitado, porque cuando no hay formación de profesorado, cuando el profesor no entiende lo que significa la alta capacidad, cuando no hay una convicción de parte del equipo, del claustro, de incluso utilizar el alumno con alta capacidad como propio recurso para el aprendizaje, no solo del suyo, sino también del entorno, entonces no hay avance. Yo soy muy escéptica cuando tiene que ver con esto de subirles al siguiente, siguiente curso. Exacto, ascender curso, porque realmente ascender curso no soluciona las necesidades del alumnado de alta capacidad. En muchas ocasiones lo que hace es, porque su capacidad, su madurez, su enfoque hacia el aprendizaje es muy diferente. Son alumnos que el profesor los interpreta como desafía, son alumnos que cuestionan, son alumnos con inquietudes trascendentes y fundamentalmente tienen una gran sensibilidad, que es un elementos que podría decir talón de tiene una gran necesidad de reconocimiento y una gran sensibilidad. De hecho, uno de los expertos en el ámbito de alta capacidad, Renzulli, cuando habla de su modelo, cuando él describe el niño de alta capacidad y la respuesta educativa, habla del hecho que el alumnado de alta capacidad no necesita más desafío académico, sino necesita otro enfoque y necesita que le delega a él el liderazgo social, porque son alumnos con un sentido ético y un compromiso casi innato en cuanto al cambio social y a la justicia social. Hablamos de la enseñanza, de la escuela, pero hablemos también de la sociedad. ¿Lo han pasado mal sus hijos
Yo creo que en nuestro caso ambos tenían muy presente su capacidad, porque gracias, afortunadamente, tanto como su padre venimos de entorno de docencia y universidad, lo cual le hemos podido ayudar a interpretar. Pero de lo normal la frustración es muy grande, porque son chavales que suelen tener inquietudes poco habituales. Mi hijo, por ejemplo, para darte una idea, este verano se puso a leer Erasmus de Rotterdam. Yo jamás le he hablado del libro, ¿no? O sea, tienen unas inquietudes y tienen una necesidad de un estímulo que no siempre favorece la interacción social, lo cual es muy importante generar o buscar generarles en la propia escuela un entorno donde se sienten respaldados, algo que los colegios no suelen hacer, ni paran en pensar en eso como una prioridad. Y honestamente también nuestra experiencia con las asociaciones de alta capacidad es que se preocupan mucho por el estímulo intelectual, pero no hay tanto cuidado por la cuestión afectiva y por esta necesidad de generar complicidad y generar un entorno donde ellos se sienten seguros. Por lo tanto, yo creo que ellos han desarrollado sus propios recursos, han tenido la suerte de poder generar sus entornos, pero yo sí que creo que es uno de los desafíos mayores a los que tienen que aprender los colegios y los profesores cómo responder. Tienen alta capacidad, capacidades seguramente por encima de las de otros niños mucho mayores que ellos, pero siguen siendo niños y siguen teniendo los años que tienen y que dice su DNI. Sí, pero si tú me permites, tuteo a esta altura, una cuestión. No se trata que son más listos o tienen una capacidad mayor, tienen otra mirada hacia la vida. Son chicos y chicas que tienen una mirada muy compleja, muy crítica, muy reflexiva, por lo tanto tienen una sensibilidad que no está, esa sensibilidad nosotros normalmente no solemos ni valorar. Cuando hablamos de migración, de minoría, de vulnerabilidad, ¿no? Nosotros siempre hay que ser solidarios con el inmigrante, hay que buscar. No estamos dotando a la sociedad ni a los alumnos con herramientas cómo reconocer y cómo, digamos, generar este tipo de solidaridad. Diversidad funcional o cultural, hay por lo menos cierto conocimiento o conciencia, pero en el contexto de alta capacidad la necesidad es la misma y sin embargo no miramos hacia ahí. Son niños que necesitan una respuesta compleja, emergente. Además, una persona con alta capacidad puede ser absolutamente distinta y destacada en la música, pero sin embargo en matemáticas no tiene esta capacidad, lo cual hay muchos prejuicios que hay que romper realmente con las familias y con los profesores. Tamar Suali, que además de ser madre de 2 niños superdotados, es doctora en pedagogía y directora del Instituto Europeo de Educación para la Cultura Democrática de la UCV y codirectora de la cátedra Simone Weil de la Universidad Complutense de Madrid. Muchísimas gracias. Muy amable, muchas gracias. Hasta luego. Pues ya ven, un sistema educativo que no está preparado, profesores desorientados, falta de aceptación social, talentos desperdiciados y familias atormentadas. ¿Son de verdad privilegiados?